de su Santo Espíritu sobre tu vida. Él te quiere dar esa sanidad, Él te quiere dar ese perdón, Él te quiere dar esa restauración. Pero cuando abrimos nuestro corazón y nos disponemos a adorarle, cosas sobrenaturales suceden a nuestro alrededor y en nuestra vida. Que tú puedas decirle con todo tu corazón: Señor, yo quiero derramar mi vida delante de ti. Yo quiero, Señor, derramar todo mi ser delante de tu presencia y adorarte solo a ti, Jesús. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero Cantamos, Señor, de tu nombre, de tus maravillas, Padre, porque tú eres fiel. Presencia danzar.
obra para bien para nosotros. Amén. Oh, gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos porque nos permites estar aquí, Padre. Nos permites un día más para bendecirte y para glorificarte, Jesús. Y aún en medio de todo, Señor, tú estás obrando, tú estás cuidando de nosotros. Tus ojos están puestos en nosotros, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia. Padre, aquí estamos porque te amamos y porque te necesitamos. Y porque sabemos, Señor, que en ti podemos encontrar esa paz, ese descanso que necesita nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
ruge el mar. Corremos a ti, Señor. En tus brazos, Dios, En tus brazos, yo Señor. voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Que tú estaré, sé que eres Dios. 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 Que tú estaré, sé que eres Tú eres el Señor, Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria al Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria. Oh, maravilloso Dios. Recibe la gloria. Recibe la gloria, Señor, en esta hora. Donde quiera que estés, dale la gloria al Señor. Dile, recibe la gloria. Abre tu boca y dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Ese fuego, Señor. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Abre tu boca y dile, bendito seas, Señor. Bendito sea tu nombre. Dile, poderoso eres y sigues haciendo milagros y sigues haciendo maravillas. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Señor, que a donde quiera que llegue esta palabra y haya enfermos, que sean sanados. Donde quiera que llegue esta palabra y haya gente atribulada, gente llena de temor, gente en desesperación, que la paz de tu Espíritu Santo empiece a gobernar sus vidas. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, que esta palabra sea sembrada en buena tierra. Que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor, porque es tu deseo, es tu voluntad sanar a los enfermos, traer libertad, traer salvación. En esta hora, Señor, soltamos esta palabra
en el nombre de Jesús. Y todos los que estamos aquí y todos los que nos están oyendo, nos están escuchando, nos están mirando a través de las redes sociales, diga conmigo: amén, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Usted que está aquí, ocupe su lugar. Usted que nos está siguiendo a través de las redes sociales, póngase por ahí en un lugar apropiado para escuchar la palabra. Estamos haciendo culto con ustedes de este lugar. Queremos llevar la palabra de Dios a su vida y queremos que usted esta palabra la crea, la reciba, le sea sembrada en su corazón y que usted este día pueda practicar la palabra que va a creer. Vamos al libro de Habacuc. Libro de Habacuc. El Señor está siendo, hermano, específico con la palabra que nos está dando para estos tiempos, para estos días. Gloria al Señor. Momentos, hermano, difíciles para muchas personas y momentos también difíciles para la iglesia. El Señor está dándonos palabras direccionadas con respecto a lo que tenemos que predicar, a lo que tenemos que enseñar, a lo que tenemos que en este momento compartir. Tenemos oración todos los días de 6 de la mañana a 8 de la mañana y estamos desarrollando en la mañana un tema que es aprender a orar. Ese tema en la mañana, hermano, es muy interesante, muy importante, porque nos estamos dando cuenta que hay muchos cristianos que no saben orar, que los discípulos cuando le piden a Jesús en Lucas capítulo 11 versículo 1 en adelante, le piden a Jesús que los enseñara a orar. Y cuando usted aprende a orar, hermano, entonces empieza a hacer oraciones bien alineadas a la voluntad de Dios. Estamos desarrollando este tema. Hoy estuvimos hablando de pedir siempre la voluntad de Dios cuando oramos. Hay dos voluntades, la que está en el cielo y la que está en la tierra. Lo decíamos hoy en la mañana muy temprano a los hermanos que vienen a la oración. Les decíamos, hay dos voluntades. La del cielo es absoluta y es una voluntad que todos los que están en el cielo la practican, la llevan con gozo. Pero en la tierra, hermano, cada quien hace lo que... En la tierra la voluntad de Dios muy poco se toma en cuenta. Entonces, cuando el Señor enseña a los discípulos a orar, les dice precisamente eso: cuando ustedes oren, díganle al Padre que se haga tu voluntad en esta tierra como se hace en el cielo. Y lo explicamos y les dimos lo importante que es pedir la voluntad de Dios cuando oramos, alinearnos a la voluntad de Dios cuando nosotros oramos. Si usted nos quiere acompañar en las mañanas, tiene los medios para venir. Estamos desde las 6 de la mañana orando con un buen grupo de hermanos aquí en la congregación. Si usted no puede moverse muy temprano, ahí en su casa usted se puede levantar y desde su hogar estar con nosotros en la oración. Y alguien me decía, ¿y por qué no se transmite la enseñanza que se da en la mañana para los que estamos en casa? Y yo le decía, bueno, pues vamos a ver de qué manera lo hacemos y si se puede hacer, con todo gusto lo haremos para que los que están en casa también reciban esta enseñanza. Libro de Habacuc,
un profeta, hermano, que dio palabra de Dios a Israel, específicamente a la tribu de Judá. ¿Qué otra cosa le puedo decir de este profeta? Un profeta que la gente que vivía en el tiempo del profeta Habacuc había una corrupción completa en todo Judá. Había aflicción, estaba llena de violencia, la gente, había mucha maldad, había odio entre las personas. Y este profeta le trae una palabra a la tribu de Judá en Habacuc capítulo 1, versículo 5, y les advierte que se iba a levantar una fuerza contra el pueblo de Judá, que representaba a la nación de Israel. Y en este momento iba a haber, hermano, juicio de parte de Dios. Iban a ser conquistados por el pueblo de los caldeos. Versículo 5 dice: mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y ahí, hermano, le da una relación a través de este profeta del castigo que Dios tiene para el pueblo de Israel, específicamente la tribu de Judá, con respecto a una profecía, como consecuencia, mejor dicho, de la maldad de la gente, de los tiempos de aflicción y lo llena que estaba en ese momento esa nación de corrupción, de odio y de maldad. El profeta Habacuc, hermano, empieza su oración en el capítulo número 1, empieza su oración con una queja. Yo quiero que vea el capítulo 1, empieza con una queja, y esa queja va encaminada, hermano, a la indiferencia de Dios para escuchar las oraciones de ellos. Dice la palabra, la profecía que vino al profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, versículo 2, hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia delante de mí? Y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Del versículo 1 al versículo 4 encontramos, hermano, que Habacuc empieza a orar. Y esa oración es un reclamo porque Dios no contestaba. Una queja porque Dios no contestaba. ¿Hasta cuándo nos oirás? Empieza a relatar y a describir la clase de gente que estaba viviendo en ese momento. Le decía hace un momento, la ley, versículo 4, la ley estaba al mejor postor.
ahí él la presenta como debilitada. Los juicios estaban alterados, había mucha corrupción. Y los que eran inocentes eran declarados culpables. ¿Le suena algo esa generación a la generación de nuestros días? ¿Se parece esa generación a la generación, a los tiempos que estamos viviendo? Yo creo que sí. Cuando el Señor me daba esta palabra para compartir, hermano, con la iglesia, yo me asombraba porque yo decía: Señor, no cabe duda que tú tienes la palabra indicada para la iglesia. Que cuando tú le hablas a través del profeta y le empiezas a decir, aunque en el capítulo 1, en los primeros versículos, él empieza con una queja, ya después, hermano, en su oración, empieza, en su conversación con Dios, empieza a cambiar su manera de orar. Y yo quiero invitarte que vayas conmigo al capítulo 3. Capítulo 3 de Habacuc. Vamos a leer los versículos primeros. Y dice la palabra que empieza Habacuc, versículo 1, dice: oración del profeta Habacuc sobre Siginiotot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla ¿qué? Conocer. Empieza orando, expresando no como al principio en el capítulo 1, ahora en el capítulo 3 inicia expresando temor por la ira venidera de Dios o de Jehová sobre el pueblo. Y para ello pide misericordia. Para ello pide misericordia. Él reconoce como profeta de Dios, él reconoce que posiblemente falló cuando Dios le dio la profecía para el pueblo, que a lo mejor él no dio la palabra como la tenía que haber dado. En el versículo 2 dice: he oído tu palabra y temí. Tuve miedo. Ahora él teme, él tiene miedo haber traído una palabra para el pueblo de Dios diferente, o no muy explicada, o no bien explicada. En él había dudas como profeta, y dice que ahora tenía temor delante de Dios. Pero en medio de todo esto, hermano, él dice algo muy interesante aquí. Dice, en el versículo 2, en la segunda parte, dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla ¿qué? Conocer. Esta declaración, aviva tu obra en medio de los tiempos, tiene que ver, hermano, con restauración. Muchos del pueblo de Dios, por causa de la maldad, habían descuidado su relación con Dios. Se habían salido de los caminos de Dios. Y había, hermano, que
restaurar esas vidas. Esa palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos, tiene, hermano, o tiene que ver con reanimar, reavivar, restaurar, levantar. Lo que le estaba diciendo, aviva tu obra, restaura en estos tiempos de pandemia, de iglesias cerradas, de mucho desánimo, de mucho miedo, de mucho temor porque me enfermé, o porque me quedé sin trabajo, o porque no sé qué voy a hacer con mis deudas, porque me quedé endeudado y sin trabajo. Te dice el Señor, mucho de ese pueblo había que restaurarlo, había que levantarlo y volverlo a los caminos de Dios. Dice la palabra ahí, versículo 2, aviva tu obra. Esa palabra obra significa lo que Dios hace. Y el profeta le dice, tú tienes, Señor, que restaurar esta gente. Tú tienes que restaurar estas personas. Hay una palabra ahí que me gustaría que usted viera, que dice en medio de los tiempos. ¿Cómo se traduce eso? En medio de los tiempos. Ayer, hoy y mañana. Como lo hiciste ayer, como lo hiciste hoy y como lo vas a hacer mañana. Aviva tu obra. Restaura en este tiempo de mucha corrupción, de mucha maldad, de mucho pecado. La obra de Dios se sigue llevando a cabo y hay una gran cantidad de gente que en este tiempo necesita ser restaurada, necesita volver a los caminos de Dios, necesita levantarse y, como lo predicamos la semana pasada, voltear también ellos al sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Y entonces, hermano, no habrá plaga que toque su cuerpo, que toque su hogar, que toque su familia. Aceptar ese sacrificio, arrepentirse de sus pecados y volver a los caminos de Dios. El profeta habla de que, hermano, en medio de estos tiempos de mucha maldad, pareciera que no estamos en una situación muy difícil, muy complicada. Pareciera, hermano, que la gente por un lado está despreocupada, y hay otra cantidad de personas muy preocupadas por lo que está sucediendo, por la cantidad de personas que están enfermas y que están muriendo. Pero en estos tiempos, hermano, es necesario que la iglesia se levante, que el pueblo de Dios se levante, que en nuestras iglesias se predique esto. Aviva tu obra o tus obras, Señor, en medio de los tiempos. Lo que tú haces, que la gente en este tiempo lo siga entendiendo y lo sepa a través de la iglesia, que tú puedes restaurar al que se salió del camino, que tú puedes sanar al que está enfermo, que tú puedes levantar al que está afligido, al que está atormentado, al que está lleno de temor, que tú lo puedes levantar en el nombre poderoso de Jesús. Habacuc, hermano, cuando empieza a orar, le dice al Señor, aviva tu obra. Y cuando habla de tiempos, habla de ayer, hoy y mañana. Que lo sigue haciendo, como lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo en el presente. Y como lo hace hoy, lo hará también el día de mañana. Que el día de mañana el Señor seguirá restaurando personas, seguirá levantando gente, seguirá trayendo a las personas a los pies de Jesucristo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo número 6. Filipenses capítulo 1,
versículo número 6. En medio de estos tiempos, hermano, el Señor sigue perfeccionando, sigue levantando. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros su buena o la buena obra, la perfeccionará hasta el día ¿de qué? De Jesucristo. Que los que están firmes en las cosas de Dios permanezcan firmes. Hoy yo he visto mucho desánimo, hay una palabra aquí que vamos a retomar específicamente. Esa palabra está en el versículo 2, avivamiento. Hoy yo he notado en muchos hermanos en nuestras congregaciones falta de avivamiento. El fuego del Espíritu Santo se ha apagado. Ese mover del Espíritu Santo, ese fuego, esa pasión que trae el Espíritu Santo en muchos creyentes, lo he visto apagado. Lo he visto como falto de hay que reavivarlo. Y no se reaviva con una alabanza. Se reaviva empezando a tener una vida de oración. Esa es la manera. En el curso que estamos dando en la mañana en la oración, le estamos enseñando a las personas por qué debo de orar. Empezamos diciéndole que si es pecado o no orar. Una pregunta que se les hizo a los que estaban, y que si es pecado o no orar. Y ayer platicaba con una persona de esto y me dijo, pues no lo había visto de esa manera, pero sí es pecado. El Señor a la iglesia la mandó a orar, le dijo, tú tienes que orar. Fue una orden. Hermano, no es un mandamiento, no, pero fue una orden. Y si yo no hago algo que el Señor me manda a hacer, entra dentro del terreno del pecado, que es la desobediencia a Dios. Entonces, si yo no oro, ¿estaré pecando delante de Dios? Yo quiero que usted lo analice, usted lo piense, usted lo medite. El Señor, por ejemplo, cuando dijo de esta manera, cuando se refería a la oración: ustedes cuando oren, o sea, Él se daba por enterado de que nosotros íbamos a orar. No dijo, pues si alguna vez oras, no dijo, ustedes cuando oren, cerrada su puerta, oren en secreto, y su Padre que les escucha y les ve en secreto, les recompensará en público. ¿Qué pasa cuando yo oro? Cuando yo oro, tomo la autoridad que Dios me ha dado, el poder que Dios me ha dado. A través de la oración, yo activo el poder que Dios me ha dado para que las obras de Dios se manifiesten en esta vida. No hay otra manera de activar el poder de Dios. La iglesia tiene ese poder y ese poder se activa con la oración. Si tú no oras y no tienes la oración es el medio para traer lo sobrenatural a la tierra. Es la oración. A través de la oración activo el poder del Espíritu Santo que está en cada creyente. Se activa el poder del Espíritu Santo que está en cada creyente. La oración es el medio. Pero también la oración es una relación, una comunión
entre usted y nuestro Dios. Si usted revisa en el capítulo 3, versículo 1 de Habacuc, el profeta estaba orando y estaba él entablando una conversación con Dios. A través de nuestra oración, nosotros activamos el poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene posición y tiene poder. La iglesia tiene posición, somos hijos de Dios. Dejamos de ser pecadores, culpables, condenados e indignos. Nunca usted, que es una hija de Dios, un hijo de Dios, que vive en la obediencia a Dios y en la fe, nunca se presente a orar diciendo: Señor, me siento indigno, no soy merecedor. No, nunca haga eso. Si usted ha nacido de nuevo y usted vive en fe y en obediencia, con un corazón humilde y quebrantado, vaya a Dios con toda confianza, diciendo: Señor, gracias porque me diste la bendición de ser tu hijo. Vaya con toda confianza. Dice la palabra: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y si usted vive en obediencia y en fe, se mueve en la fe de la palabra y vive en la obediencia, hermano, usted va a activar algo que se llama autoridad. Va a tener autoridad contra las huestes del enemigo. Ese poder se va a activar, esa autoridad se va a activar. Y entonces, hermano, va a poder usted traer lo sobrenatural a lo natural. Y esto es a través de la oración. ¿Qué pasa, hermanos, si yo no oro? No tienes poder. ¿Para qué? Pues para desempeñar cualquier ministerio en la iglesia. Cualquier actividad en la iglesia, desde evangelizar, compartir la palabra, orar por alguien, ministrar la alabanza, ministrar la adoración, tocar algún instrumento. Todo lo que se hace aquí en la iglesia, en el reino de Dios, es espiritual. Y necesitamos activar el poder que nos ha dado el Señor, que es el poder del Espíritu Santo. Y nada más, hermano, es a través de la oración. Hoy en este tiempo necesitamos que la iglesia sea avivada, que el Señor restaure y siga haciendo la obra de restauración hoy en este tiempo, como lo hizo ayer, como lo puede hacer hoy y como lo va a hacer mañana. Que el Señor siga restaurando almas, siga levantando hombres y mujeres que volteen a ver a la cruz y acepten el sacrificio de Cristo. Hombres y mujeres que se salieron del camino y que se están reconciliando con Dios. Era la oración de Habacuc. Y le dice al Señor: el trabajo que has empezado, la obra de restauración con tu pueblo, avívala en medio de todo lo que estamos viviendo. ¿Ha afectado espiritualmente a la iglesia todo esto que estamos viviendo? La respuesta es sí. Muchos creyentes que tenían descuidada su relación con Dios, que no tenían una vida de oración, en estos tiempos, hermano, hay que avivarlos, hay que llevarlos a la presencia de Dios, hay que empezar a traerlos a la presencia de Dios. Yo quiero que vean lo siguiente. Dice la palabra: aviva tu obra en medio de los tiempos
Y en el versículo 2, en la parte final, y en medio de los tiempos, hazla saber. Le pide que lo que el Señor está haciendo, los que no conocen a Dios se enteren. Que Cristo Jesús sigue sanando. Si usted está de acuerdo conmigo, dígame amén, gloria al Señor. Que Cristo Jesús sigue haciendo milagros, gloria al Señor. Que Cristo Jesús sigue levantando hombres y mujeres, aún que están al borde de la muerte. ¿Y sabe cómo lo va a hacer el Señor? A través de la iglesia, a través de nosotros. Fíjese cómo dice: oh Jehová, he oído tu palabra y tuve miedo. Posiblemente, Señor, no hablé la palabra como tú querías. Posiblemente, Señor, no di mi testimonio con mi vida como tú lo querías. Y luego le dice: oh Jehová, aviva tu obra, sigue haciendo, sigue restaurando a tu pueblo en medio de los tiempos, como lo hiciste ayer, como lo estás haciendo hoy y como lo harás mañana. Eso es lo que significa en medio de los tiempos, pasado, presente y futuro. Y en medio de los tiempos, hazla ¿qué? Conocer. Que tú digas: hace 2 años el Señor hizo este milagro, y lo empieces a dar a conocer. Que tú puedas decirle a la gente en este momento: hoy el Señor está haciendo milagros, hoy el Señor sanó a un enfermo, hoy el Señor salvó un alma, hoy el Señor hizo un milagro levantando a una mujer que estaba al borde de la muerte. Y que le digas también a las personas: y mañana lo seguirá haciendo. Era lo que le estaba diciendo. ¿Sabe cómo se van a conocer, o cómo va a conocer la gente las obras que el Señor está haciendo en este tiempo? A través de la, diga conmigo, iglesia. Usted que está ahí en su casa, que está oyendo esta palabra, a través de usted el Señor va a hacer conocer, va a dar a conocer a los que están fuera del camino de Dios, que el Señor hace milagros, que el Señor hace maravillas. No podemos callar, hermano, lo que está sucediendo. Yo les comentaba a mis hermanos en la mañana, en la oración, les decía: hay una palabra que a veces ocupamos y no sabemos el significado. Una palabra que a veces cuando oramos decimos: Señor, glorifícate en medio de nosotros. Glorifícate, Señor, en esta familia. Y a veces la gente que ora de esta manera, lo ora porque lo escuchó de alguien, lo aprendió, pero no sabe lo que está diciendo. Señor, glorifícate en esta familia. Le estás diciendo: Señor, que tu poder se vuelva a manifestar otra vez en esta familia, gloria a Dios. Que tu gloria, Señor, tus milagros se manifiesten en esta persona. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros. Sigue haciendo milagros, aleluya. La iglesia en este momento debiera estar ocupada recibiendo peticiones de oración por los enfermos. Debiera estar, hermano, levantando a través de las redes sociales opciones para orar por los enfermos y compartir la palabra. Si es verdad que no podemos ingresar a lugares para orar por los enfermos, pero a través de las redes sociales sí lo podemos hacer. Mándenos su petición de oración para orar por usted.
Mándenos su petición de oración para clamar a Dios. El Señor sigue restaurando en este tiempo. El Señor sigue sanando en este tiempo. Necesitamos hacerla conocer, la obra de Dios en medio de estos tiempos de muerte, de enfermedad, de tristeza, de agonía, de estrés, hermano, de ansiedad. Es necesario reavivar a los creyentes a través de la palabra y del Espíritu Santo y dar a conocer lo que tenemos, que Cristo Jesús sigue haciendo la obra en medio de los tiempos, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si usted lo entendió, si usted captó lo que le estoy diciendo, dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Hoy, hermano, las personas que viven junto a tu casa, tus vecinos, tus conocidos, tus compañeros de trabajo, necesitan conocer a través de usted el poder de Dios. Si usted está de acuerdo, dígame amén. A través de usted conocer el poder de Dios. Pero qué tristeza, hermano, que el vecino que no conoce a Dios te tiene que venir a animar. Te tiene que venir a dar una palabra de aliento, una palabra que te va a levantar el ánimo, cuando que tú y yo tenemos un poder sobrenatural que proviene del cielo, y que cuando oramos y le decimos Señor, fíjese cómo tiene usted que orar. Cuando los discípulos le piden al Señor Jesús orar, ellos se dan cuenta de algo, que Jesús tenía una vida de oración. Jesús era un hombre de oración. Entonces ellos se dan cuenta que las oraciones que ellos hacían eran oraciones que les causaban molestia, cansancio, agotamiento. No había gozo cuando ellos oraban. No había tranquilidad, no había paz. Entonces, cuando ven a Jesús orar y ven cómo se entregaba la oración y cómo disfrutaba la oración, le piden al Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús les enseña el Padre Nuestro. Pero hay una parte muy interesante ahí que les dice, cuando ustedes oren, fíjese cómo les dice: cuando oren o cuando oréis, digan esto. Tienen que decir esto. Ya le expliqué a los hermanos en la mañana en la oración cada uno de estos puntos, lo que significa. ¿Por qué le dijo vas a repetir esto? ¿Qué significa lo que vas a decir? Pero hay una parte ahí que dice: venga tu reino. Que los milagros sobrenaturales que suceden en el reino de Dios sucedan en la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, como se hace en el cielo tu voluntad, así también en la tierra. Cuando nosotros oramos, tenemos que aprender a pedirle al Señor que se haga su voluntad. Y a veces cometemos el error de orar y darle órdenes al Señor. Queremos que se haga nuestra voluntad. Y tenemos que, para que la oración sea correcta y sea contestada y se alinee como el Señor enseñó a sus discípulos a orar, le tenemos que decir: Señor, que se haga tu voluntad. A veces llegamos a orar y le decimos: Señor, soy tu hijo, Le decimos: Señor, soy tu siervo. Cuando eres más tienes otra categoría, otro nivel. Señor, yo te sirvo.
Y empezamos a querer, hermano, presionar a Dios. Y luego oramos de acuerdo a nuestra voluntad. Y queremos que el Señor haga lo que nosotros queremos. Cuando el Señor enseña a sus discípulos a orar, les dice: cuando ustedes oren, no se les olvide, no se les pase decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Para esto tú tienes que escudriñar la Escritura, conocer la voluntad de Dios, saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y que cuando tú empiezas a orar de esa manera, tus oraciones empiezan a ser contestadas. ¿Es el deseo del Señor sanar a los enfermos? La respuesta es sí. ¿Es su voluntad sanar a los enfermos? Sí. ¿Dios se enfermó a esas personas? La respuesta es no. ¿Pero por qué se enfermaron esas personas? Por causa del pecado. Nuestro cuerpo está maldecido por el pecado. Somos propensos a enfermarnos y hay una maldición de muerte sobre nuestro cuerpo por la desobediencia de nuestros primeros padres, y esa desobediencia ha atraído a nosotros muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando nosotros conocemos esto, sabemos, hermano, que la muerte del cristiano, el que muere en Cristo, para nosotros es ganancia. Pero volviendo a dar a conocer la obra de Dios, como lo dijo Habacuc, a la gente le tenemos que decir, las personas tienen que conocer a través de nosotros lo que el Señor está haciendo en este tiempo, y que ya lo hizo en tiempo pasado y que lo hará en tiempo futuro. Que a través de los tiempos la gente tiene que conocer lo que Cristo hace, y lo va a conocer a través de la iglesia. Decirle a las personas: es la voluntad de Dios que tu familiar enfermo sea sanado. Vamos a orar. Vamos a desatar ese poder sobrenatural y le vamos a decir: Señor Jesús, en esta hora presentamos a fulano de tal, a la persona por la cual tú vas a orar. Está muy enfermo, está muy grave, está muy delicado, pero en esta hora, Señor, con la autoridad que tú me has dado, y como hijo tuyo, posición y autoridad, te pido que hagas misericordia con él, que hagas misericordia con ella, y que esta familia conozca la obra de Dios, el poder de Dios. Señor, glorifícate en ese enfermo, glorifícate, manifiesta tu poder como en el pasado. Manifiesta tu poder, glorifícate en él. Sé que es tu voluntad que sea sanado. Sé que es tu voluntad que esa alma no se pierda. Sé que es tu deseo, Señor, que esa alma no se pierda. En el nombre poderoso de Jesús. Cuando usted empieza a orar de esta manera y usted vive, el que está haciendo la oración, en fe, camina en fe y en obediencia, hermano, las oraciones son contestadas. Pero desafortunadamente, hermano,
Hoy la iglesia ha callado lo que Habacuc pidió, que en medio de lo que estamos viviendo, la iglesia manifieste tu poder. Haga oración para que los enfermos sean sanados. Ese es el momento, hermano, que estamos viviendo. Y quiero llevarlo a ese capítulo, pero vamos a los versículos número 17. Versículos 17 al 19. Es lo que hoy quiere el Señor de nosotros, que fuimos restaurados, que fuimos sanados, que fuimos levantados, que fuimos perdonados. Hoy quiere el Señor de nosotros que eso que recibimos lo demos a conocer en medio de estos tiempos de corrupción, de muchos asesinatos, de mucha gente secuestrada, de muchos feminicidios, en medio de estos tiempos de mucha gente corrupta en los diferentes puestos de gobierno, y de ahí, hermano, para abajo, mucha violencia, mucha falta de empleo. En medio de esto, la iglesia se tiene que levantar y dar a conocer la obra de Dios, porque es a través de nosotros que el Señor lo va a hacer. Es a través de la iglesia. La iglesia se tiene que avivar para hacer este trabajo. Tomar las promesas de Dios, hablarlas y decir: Señor, tu palabra dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dejaré de decirlo en todo momento, a toda hora. Versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. En el nombre de Jesús, Padre, ninguna enfermedad tocará mi cuerpo. Haz un cerco y un vallado alrededor de mi hogar y de los que viven en mi casa, y guárdanos y líbranos de toda enfermedad. Tiene que hablar las promesas y darle a conocer a los que viven, a los que conviven contigo, a los que tienen contacto contigo, ese poder. Finalmente, el profeta, hermano, después de describir el poder de Dios, termina su oración poniendo en las manos de Dios todo. Vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 19. Se lo vuelvo a repetir. La oración de Habacuc en el capítulo 1 al principio fue de queja. De queja. ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué lo has permitido? Pero ya en el capítulo 3, en los primeros versículos, él analiza su vida y dice: ¿qué no habré yo traído la palabra al pueblo de manera equivocada? ¿No habré fallado en algo? Y entonces su oración, hermano, cambia por completo y empieza a decir: oh Jehová, ten misericordia
y sigue en estos tiempos haciendo tu obra. Y le dice: aviva tu obra. Trae un mover, un avivamiento en los que están firmes, para que den a conocer lo que tú haces. Y ahí, hermano, su oración tiene un giro completo. Y finalmente, en el versículo 17, su oración, después de describir el poder de Dios y la majestad de Dios y la misericordia de Dios, en el versículo 17, el profeta pone en manos de Dios todo y le demuestra a Dios dos cosas: su fe y su confianza a pesar de todo. Y lo leo y ahorita lo explicamos. Dice el versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, aleluya, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace ¿qué? Andar. Con todo, espíritu, alma y cuerpo, me alegraré. Y aquí hay algo interesante. La alegría trabaja en el cuerpo y en el alma. La alegría está sujeta a las circunstancias que vivimos, a lo que está afuera. Pero ahí pone en el versículo 18, habla de dos cosas. Dice: me alegraré con todo. Al principio, con todo, con mi espíritu, con mi alma y con mi cuerpo, adentro y afuera. Me alegraré, es decir, voy a estar alegre aunque mis circunstancias sean adversas. Y luego habla de un fruto del Espíritu que es el gozo. Y me gozaré en Dios, en el Dios que siempre me da su salvación. Siempre me tiende la mano, siempre me ayuda, siempre me saca. Cierra su oración diciendo esto. Pero desde el versículo 17 él empieza diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, él estaba diciendo: yo me alegraré aunque esté viendo que no hay trabajo, que hay enfermedad, que hay escasez, que aumentan las deudas, que no hay manera de salir, que no hay manera de volver a lo que antes teníamos. Y las noticias cada día son más desalentadoras. No me alegran, al contrario, me llenan de incertidumbre y de miedo y de temor. Pero aquí este hombre dice: me alegraré, aunque yo vea mis circunstancias muy complicadas, me alegraré. Y dice: con todo, es decir, no importa lo que sea, lo que pase, lo que venga,
en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, yo me gozaré. Aleluya. Y dice, yo me alegraré. Y en la segunda parte dice, me gozaré. Es decir, tanto mi cuerpo, mi alma y mi espíritu están confiando en que mi salvación siempre viene de parte de Dios. Mi ayuda siempre viene de parte de Dios. Mi provisión siempre viene de parte de Dios. Y al dar la lista, dice, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, los labrados no den mantenimiento, aunque falte el producto del olivo, no haya en las vides, no haya frutos, no haya vacas en los corrales, yo me voy a alegrar. No va a cambiar mi estado de ánimo. Hermano, yo he visto en estos tiempos muchos cristianos que han perdido la alegría y el gozo de Jehová, del Dios que siempre te ha ayudado. Tenemos que hablar en este tiempo. Tenemos que dar a conocer y avivar la obra en medio de estos tiempos. Que si el Señor lo hizo ayer, lo hará hoy. Y si lo hizo hoy, lo hará mañana. Gloria a Dios. Si el Señor te proveyó esta primera quincena, la quincena que viene también te proveerá. Amén. Que tu estado de ánimo no cambie, aunque veas las circunstancias muy complicadas. Tu estado emocional no cambie. Que tu alabanza, tu adoración a Dios sea constante. Que te podrás gozar en el Dios que siempre llega a tiempo para salvarte, para proveerte, para ayudarte. Pero necesitamos, hermano, vivir lo que decimos que creemos. En este tiempo es el momento de demostrarle al Señor que lo que creemos, sus promesas, las vamos a vivir. Y hay que hacer dos cosas: alegrarnos y gozarnos. Amén. Y quiero terminar dándole una cita que la dábamos la semana pasada, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ya se lo expliqué, se lo digo o se lo explico rapidito por si usted no escuchó esta prédica o esta enseñanza. Cuando aquí te dice dad gracias a Dios en todo, es la misma expresión que dice Habacuc: con todo me gozaré en el Señor. Con todo me alegraré en el Señor. Cuando dice dad gracias en todo, no te está diciendo que le des gracias por lo que te sucedió o por lo que estás pasando. No te habla del problema. Aquí en este pasaje te dice que la voluntad de Dios, cuando tú oras y le dices: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, que la voluntad de Dios para aquellos que hemos nacido de nuevo, que lo que le agrada al Señor para aquellos que hemos
ahora somos sus hijos y le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, lo que a Él le agrada es que esa es su voluntad, que usted en medio de lo que esté pasando le dé gracias a Dios, que le diga: Señor, en medio de lo que estoy viviendo, me alegraré y me gozaré en ti. Que usted pueda decir este día: daré a conocer los milagros, las maravillas que el Señor ha hecho conmigo, no me callaré. Y aunque en la higuera no florezca, o aunque la higuera no florezca, ni haya vides ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en el Señor, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Necesito explicarle este texto y usted se va a gozar. Hoy terminamos ahí diciéndole: tienes que empezar a avivar ese fuego que fue puesto en tu interior, que es el fuego del Espíritu Santo. No dejes que la pandemia lo apague. No dejes que los comentarios lo apaguen. No dejes que las redes sociales. Estamos en una etapa de desinformación. Las redes sociales, hermano, hay mucha desinformación. ¿Quiere la verdad absoluta? Aquí la tiene. Es la palabra de Dios. ¿Quiere llenarse de dudas y de incredulidad y de preocupación y de ansiedad? Hágase adicto a las redes sociales. Hay mucha desinformación ahí. Muchas cosas que no son verídicas, que no son reales. Y aparte, el tiempo que usted pierde ahí, cuando usted tiene a través de la oración que conectarse a la fuente de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dice en su palabra: Satanás ha venido para robar, Juan 10:10, para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para darles vida, y vida excelente, vida en abundancia. Hoy, hermano, la gente necesita un tiempo de paz, de tranquilidad, de confianza, de seguridad. Y esa palabra tú la tienes, iglesia, tú la tienes. Hay que darla a conocer en medio de los tiempos. Lo que hizo ayer, lo que está haciendo hoy y lo que va a hacer mañana. Amén. Si el Señor hoy me dio el alimento y el vestido, lo hará mañana. Y se lo tengo que decir a la gente. Le tengo que decir a la gente: vamos a orar. Y tienes que confiar en el Señor. Voltea a la cruz. Mira el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Juan capítulo 3, versículo 14. Como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voltea a la cruz. Mira lo que sucedió ahí. Acepta ese sacrificio. Arrepiéntete de tus pecados. Ábrele tu corazón al Señor.
y dile: Señor, entra en mi vida, hazme tu hijo este día. Tu vida tendrá un vuelco tremendo. Vas a poder empezar a tener una relación con Dios como hijo, y vas a tener un Padre celestial que no tiene nada que ver con el Padre terrenal. Nuestro Padre celestial no tiene comparación con el Padre terrenal. Nuestro Padre celestial te dice: yo soy Jehová, tu ayudador. Amén. Iglesia, aviva el fuego que hay en ti. Levántate en medio de esta pandemia, por encima de esta pandemia, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Por encima de la enfermedad, por encima de la situación, que tú puedas decir con todo: me alegraré en el Dios de mi salvación. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré. Amén. Me gozaré. Y que empieces a decir: Señor, te doy gracias porque esta es tu voluntad, que yo te dé gracias. Te doy gracias, Señor, porque esto a ti te agrada. Que en medio de lo que estoy pasando, yo empiece a alabar y glorificar tu nombre y darles a conocer a otros tus maravillas, tus milagros, tu poder. Usted que está aquí se quiere poner en pie, por favor. Y usted que está en su casa, donde quiera que nos esté escuchando, me gustaría que usted dijera en este día: glorifícate, Señor, en mi vida. Dígalo fuerte: glorifícate en mi vida. Glorifícate en mi familia. Glorifícate en esta situación que estoy pasando. Glorifícate, Señor. ¿Sabes qué le estás diciendo? Que tu poder se vuelva a manifestar otra vez. Aleluya. Dile: Señor, aleluya, glorifícate ahora en el nombre de Jesús. Si ya lo hiciste una vez, Señor, lo volverás a hacer en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hoy, Señor, se rompen yugos de enfermedad. Hoy se rompen yugos de enfermedad. Ese espíritu de muerte se va ahora en el nombre de Jesús. Y ese enfermo, Señor, empieza a ser sanado. Hoy empieza a recobrar su salud. Aleluya. Hoy empieza el Señor a levantarlo. En el nombre de Jesús empieza a decir con todo: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Aunque yo vea mis circunstancias difíciles, aunque escuche yo, aleluya, el diagnóstico del médico, miraré tus promesas y hablaré tus promesas. Por tu llaga, Señor, yo fui sanada. Por tu llaga, Señor, yo fui sanado. Háblalo conmigo en esta hora. Señor, por tu llaga yo fui sanada. Por tu llaga, por tus heridas que llevaste en la cruz del Calvario, yo fui sanado. Aleluya, lo creo, Señor. Y empieza a decirle: te doy gracias porque esto a ti te agrada y es tu voluntad, Señor, que en este momento difícil de mi vida yo te dé gracias, porque en medio de lo que estoy pasando tú estás conmigo. Aleluya. Gracias, Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor y dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Oh, aleluya. Que ese fuego hoy descienda, Señor.
Que esa unción, Señor, hoy se mueva en cada vida. Me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Oh. Pero mi sharana hasaya. Narahasaya, niri mi sharana handara masaya. Oh, Señor, aleluya. Con todo. Oh, Señor. Hoy te damos gracias. Yo le pregunto en esta hora, ¿qué noticias se oyen más? ¿Las malas o las buenas? Se oyen más las malas. Y al principio de esta pandemia yo le sugería a muchas personas dejar de oír todas las noticias, porque se estaban llenando de temor. Y pareciera que en estos tiempos se vuelve, hermano, como dicen, una nueva oleada, una nueva ola de contagios, pero se vuelve también una nueva ola de malas noticias. ¿Qué dice la palabra? No tendré temor de ¿malas qué? Noticias. Pero yo le pido algo. Si usted no tiene vida espiritual, si usted no tiene vida espiritual, si su vida espiritual, hermano, está muy débil, deje de oír las malas noticias. Deje de oír las malas noticias y agarre la palabra de Dios y agarre las promesas de Dios y empiécelas a hablar y a creer con su corazón. Dice la palabra del Señor en el Salmo 107, versículo 20: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Vuélvalo a decir conmigo: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hoy tome la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, medite la palabra de Dios, empiece a hablar la palabra, a moverse en las promesas de Dios. Y yo le puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que usted se gozará y se alegrará en Jehová. Amén. Aunque las circunstancias sean difíciles y sean complicadas, usted va a tener esa cobertura espiritual que viene del cielo. Y esa cobertura espiritual lo va a tener bien cubierto de las malas noticias. Señor, te doy gracias en esta hora, porque tú has hablado a través de tu palabra a muchos corazones, a muchas vidas. Esta palabra, Señor, yo te pido que tú la lleves al lugar donde se necesita, al lugar donde tú traerás que el hombre y la mujer se levante y tome tu palabra y empiece a caminar cada día en esa cobertura espiritual. Lleva esta palabra donde haya necesidad de restaurar vidas, donde haya necesidad de que el enfermo sea sanado,
donde haya necesidad de que el oprimido sea liberado, que tu Espíritu Santo la lleve. Y quiero terminar dándole esta cita. Salmo 112, versículo número 7. Dice la palabra, usted lo va a leer todo, el Salmo 112, pero yo quiero darle solamente el versículo 7. Dígalo conmigo fuerte, ahí donde usted está. No tendré temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Vuélvalo a decir conmigo. No tendré temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Le doy la definición del Evangelio. El Evangelio es toda la palabra. ¿Sabe cómo se define Evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias. ¿Quiere buenas noticias? Aquí está. Aquí está. Gloria a Dios. Despedimos a nuestros hermanos de las redes sociales. Desde este lugar les decimos: Dios les bendiga, que la gracia de Dios sea con ustedes. Conéctense con nosotros para oír la palabra y comparta esta palabra con alguien que la necesita. Desde este lugar les decimos: Dios les bendiga. Gloria al Señor. Y usted que está aquí puede tomar su